Taller Efemeritis, parte 2. Existen numerosos eventos de naturaleza esencial que se producen en la proximidad inmediata de las personas y en muchos casos incluso tan cerca que se ven afectados en su propio plano físico. Sin embargo, las personas no ven esta influencia permanentemente útil y beneficiosa de los sirvientes esenciales, ni la perciben en un plano más sutil, porque la comprensión material de la razón lo excluye. La razón lo prohíbe al relegar el conocimiento de la influencia de los sirvientes esenciales al mundo de los mitos y los cuentos infantiles. Sin embargo, las personas se han fortificado así en la burla despectiva de la razón contra cualquier conexión con la radiación esencial y hoy, por lo tanto, permanecen completamente separados de ella por su receptividad. Ha llegado al punto de que incluso quienes desearían resonar de nuevo con la influencia esencial a menudo se encuentran con las manos vacías debido a la incapacidad de sus cerebros y experimentan desesperanza ante la posibilidad de que tal cosa sea siquiera posible para ellos. La blasfema desviación de la humanidad terrenal de la obra de la creación de Dios ha llegado tan lejos que, como consecuencia, muchos tendrán que experimentar su incapacidad para percibir el mundo esencial durante algún tiempo. Lamentablemente, esto es y seguirá siendo parte de la dolorosa expiación por el pecado original de la razón durante algún tiempo. Al mismo tiempo, lo esencial está inseparablemente conectado con nosotros y se manifiesta en miles de eventos en cada momento de la vida humana en la Tierra. Uno de estos eventos que afecta directamente al hombre es la importantísima actividad de lo esencial inconsciente. Lo inconsciente esencial es parte integral del cuerpo humano. Resulta casi ridículo saber hoy cuántas personas están convencidas, gracias a sus conocimientos teóricos, de conocer todos los detalles que contiene el cuerpo terrenal y de ello deducen su perfecto conocimiento de su origen atribuido a la naturaleza. En este sentido, se habla mucho con admiración por la sabiduría de la naturaleza, pero la gente desconoce por completo la presencia de lo esencial. Incluso si alguien les hablaría hoy de esto, haciendo hincapié en todas las conexiones claras, durante una reunión científica mundial, no dudarían en burlarse de él y declararlo tonto y soñador sin fundamento científico. En especial, la ciencia médica profesional, que afirma conocer la composición y función exacta de los órganos del cuerpo, e incluso afirma conocer todas las conexiones entre ellos, desconoce la base misma de toda vida, que reside en lo esencial. Esta ciencia, convencida de saberlo todo sobre el cuerpo humano, penetrando en las divisiones más sutiles de la materia gruesa, es decir, conociendo el núcleo celular, desconoce lo más esencial. Que la base de los componentes básicos de todos los órganos del cuerpo es lo esencial inconsciente. Esto ha sido así desde el comienzo mismo de la creación de la vida en esta tierra y nunca podría haber sido de otra manera. Al comienzo de la construcción de todos los organismos vivos en la materia, la radiación de tipo esencial inconsciente participó junto con los servidores esenciales superiores del Valhalla.
Lo inconsciente esencial es la base de todos los seres vivos de la naturaleza. Es precisamente esta radiación inconscientemente esencial la que, mediante el tejido de los alfares, se dirija desde las alturas de los océanos esenciales de la vida, por encima de la obra posterior de la creación, hacia todas las partículas de la fiscalidad terrenal de todos los organismos. Esto ocurre con la ayuda del flujo del éter. El éter desciende a las masas y, como corriente de apoyo para la revitalización de la materia, lleva consigo un soporte permanente para toda la radiación de lo esencial inconsciente. El cuerpo humano, por lo tanto, como todo lo demás en la Tierra, está lleno de la esencia de la radiación de lo inconsciente esencial. Y esta esencia inconsciente, tras anclarse en la materia, recibe para sí misma el flujo continuo de éter para su existencia posterior. Lo inconsciente esencial se nutre básicamente del éter durante su inmersión en la materia y solo posteriormente, al estar envuelto en materia gruesa, necesita más nutrientes para esta materia, que todos los organismos fortalecen para su desarrollo y maduración de la materia gruesa. Por lo tanto, sin el éter, la materia gruesa que envuelve la radiación de lo esencial inconsciente no es capaz de sobrevivir por sí sola. El hombre necesita aceptar este conocimiento correctamente para comprender la esencia de la vida en la Tierra. Repitámoslo una vez más. En toda vida de materia encontramos siempre como base la semilla de la radiación de tipo esencial. Esto es especialmente cierto en el caso de las partículas de vida más pequeñas como las células, que pueden considerarse los componentes básicos de todos los organismos. La fuerza vivificante de la radiación esencial inconsciente está anclado en la espiral ubicada en el núcleo celular. Pero además de esto, existen otras partículas en las propias células que conocemos como mitocondrias y otras partes de la independencia viviente del ser, que también incluye las partículas llamadas virus, que a su vez tienen su base en la radiación esencial inconsciente y que también necesitan la fuerza fluida del éter para su movimiento y desarrollo. De esta manera podríamos ir más y más allá, hacia grados más finos de la materia, hasta reconocer que la propia construcción y fuerza motriz de toda materia es sólo la radiación esencial que lo abarca todo y que desciende hacia abajo en su destino de formar mundos y universos. El portador de esta radiación es el éter, que podemos describir mejor como la fuerza básica omnipresente y por lo tanto vital, proporcionando por Odionar para el uso de todos los altos sirvientes esenciales del Valhalla, quienes, bajo su mando, son los correspondientes tejedores y modeladores de los mundos de materia posteriores. No es fácil describir todo esto para la percepción del entendimiento humano, especialmente si captáramos en todo el flujo de radiación y fuerzas el movimiento constante que impulsa la materia a la aparición y mantenimiento de las formas y luego a su redisgregación y extinción.
Para una correcta comprensión, es necesario que la persona intente siempre percibir todo como una vibración constante en un movimiento permanentemente activo que supera todo conocimiento previo. Para este propósito, todo se encuentra también en el movimiento más elevado del cuerpo humano, porque solo el movimiento mantiene la conexión del cuerpo humano con el influjo del éter vital. Se trata de un movimiento circular que comienza en los componentes básicos de la materia, que incluye partículas prequarks, quarks y átomos, y continúa con el movimiento de las células y, posteriormente, de todos los tejidos ensamblados a partir de ellas en formas específicas. Para que la vida de lo esencial inconsciente, del que se compone todo el cuerpo humano terrenal, se desarrolle de forma permanente y saludable, todo lo que lo compone necesita moverse correctamente en dirección circular. El movimiento circular es, por lo tanto, la base de todo lo que el cuerpo humano necesita para su plena existencia. El movimiento es la ley que rige la conservación de las formas de la materia. También es la ley que rige cada parte de la vida. Esta necesidad de mantener el movimiento siempre ha sido conocido por los pueblos antiguos. Pequeñas partículas de este conocimiento se han conservado en forma de antiguas enseñanzas de sanación, que incluyen una amplia variedad de ejercicios, o también el trabajo con las vías de acupuntura que conocemos hoy en día. Sin embargo, se ha obtenido muy poco conocimiento de la bendita abundancia original de gran conocimiento, consistente en el conocimiento de la radiación esencial y también de los sirvientes esenciales que utilizan esta radiación de manera admirable en su creatividad con la materia. Donde falta movimiento, se produce una detención y, posteriormente, una desconexión del influjo del éter. Esto, a su vez, conduce a un debilitamiento de la propia fuerza de la esencia inconsciente hasta que finalmente tiene que detenerse, lo que significa el fin de la vida física terrenal. El espíritu humano, que a través de la radiación de velos más sutiles ha recibido la oportunidad de convertirse en el portador de este cuerpo material, pierde así el apoyo para su propia existencia terrenal y es expulsado del velo terrenal inmóvil y refrescante hacia un camino ulterior por la creación posterior. El cuerpo terrenal nunca es propiedad del hombre, sino que solo se lo proporcionan los sirvientes esenciales como un punto de partida temporal para la posibilidad de experimentar el plano de la materia densa. De estos grandes, aunque en esencia bastante simples, eventos, la ciencia actual no sospecha nada. La ciencia aún desconoce cuál es la base misma de la esencia de la vida. Esto se debe a que la esencia de la vida reside más allá de la tangibilidad de la materia gruesa. Aquí podemos observar una peculiaridad. Aunque los expertos en el cuerpo humano, que se consideran grandes expertos en conexiones, afirman saberlo casi todo, evitan dar una respuesta directa y clara a la pregunta de cuál es la fuerza impulsora fundamental para el surgimiento y la continuidad de la vida en la Tierra. Escuchamos muchas palabras pomposas sobre cómo sigue siendo un misterio de la naturaleza y muchas otras ofuscaciones que en su mayoría
concluyen con la afirmación de que algún día la ciencia revelará todos estos misterios actuales. Sin embargo, esto no sucederá si la ciencia no abandona su rígida preocupación por el mundo material. Podemos afirmar con seguridad que la ciencia actual se encuentra en un estado de rigidez paralizante y no puede avanzar mucho más en su conocimiento basándose únicamente en la comprensión material del mundo. Esto se debe a que hoy, en general, no se sabe nada sobre algo tan importante como la radiación inconsciente esencial. Todo el conocimiento antiguo sobre el éter también fue rechazado por la ciencia material por considerar que se trataba de suposiciones y consideraciones indemostrables. Esto solo demuestra la incapacidad de la razón, que está estrechamente ligada a la ciencia actual. La razón siempre se mostrará dubitativa ante los conceptos del ser y esencial. Sin dudarlo, todos estos servidores esenciales, creados a la perfección por la voluntad de Dios, como fieles ejecutores de la creatividad divina que forma enormes niveles y mundos en toda la obra de la creación, serán etiquetados como cuentos infantiles de idealistas ingenuos. Lo esencial inconsciente está conectado a cada célula mediante radiación. Esta radiación es la base inicial de los componentes básicos de todos los organismos vivos, a los que llamamos células. Aunque este conocimiento parezca a la ciencia un aprendizaje inanimado, separado de la materia, una fantasía, o a la investigación científica actual algo completamente secundario, es precisamente esto lo que fundamenta la nueva iluminación y el progreso en todos los campos del esfuerzo humano por penetrar la esencia primordial de la vida. Como un tesoro por descubrir, yace completamente al margen y más allá del interés de la gente actual. Al mismo tiempo, el conocimiento y la comprensión de esta radiación esencial inconsciente residen en el enorme cambio en toda la sanación y recuperación de aquello que se encuentra enfermizo en su materia gruesa y que está en peligro de estancarse y perecer. Esto ofrece a la humanidad una perspectiva insospechada de comprender la razón de la vida del cuerpo humano y cómo éste puede mantener la perspectiva de una salud plena y duradera. La base de este progreso es el conocimiento de que la materia se revitaliza mediante la radiación esencial inconsciente y también mediante el éter, que media permanentemente la fuerza de renovación constante, manteniendo así las células en su admirable actividad y cooperación mutua. Y es iridio como la panacea que la humanidad siempre ha deseado, quien se basa en el conocimiento de la actividad de la radiación esencial inconsciente y del éter. Iridio media la radiación intensificada del éter hacia el hombre, dirigiéndola directamente a los niveles de sus velos más sutiles, a partir de los cuales se forma el propio cuerpo terrenal. Al fortalecer la esencia inconsciente, debilitada por la radiación del alma o la razón, se produce la curación. Muchas personas ya no son capaces de crear las condiciones para el movimiento circular en su interior, condición necesaria para un mayor flujo del éter.
Esto debilita el impulso de todas las partículas esenciales inconscientes en las células y, finalmente, crea las condiciones para que las fuerzas se estanquean hasta tal punto que se desencadena una condición que en la ciencia médica se denomina enfermedad física o orgánica. La base de la enfermedad reside en el estancamiento de las fuerzas del éter, lo que posteriormente debilita la esencia inconsciente. El estancamiento del éter se produce debido a un movimiento insuficiente del movimiento fluido entre todas las hebras individuales de la chispa espiritual. La causa de la enfermedad puede tener una razón completamente diferente, ajena a la materia gruesa. Y esto a menudo se debe a que proviene de bloqueos mentales. En cuanto las fuerzas se estancan, primero se produce un enfriamiento, una solidificación y, finalmente, un cese completo del movimiento que luego se extiende cada vez más a través de la interconexión de partículas esenciales inconscientes hasta que se alcanza un estado en el que existe la amenaza de un cese completo de la actividad corporal de órganos individuales o incluso de todo el cuerpo. Puede compararse con la transformación del agua fluyente en hielo sólido. Cristales individuales que comienzan a acumularse aquí y allá forman un obstáculo que, en sentido figurado, se asemeja a témpanos de hielo acumulados flotando en el agua. Primero se produce una retención gradual y discreta, o por el contrario, un estancamiento de las fuerzas, que debilita otras partes y órganos del cuerpo. Una vez que el frío se ha acumulado hasta tal punto que comienza a actuar con su propia fuerza refrescante, se solidifica una parte cada vez mayor de la esencia inconsciente que reside en las células. Si esta solidificación no se detiene inmediatamente y se retira el obstáculo que ha surgido, el frío continúa fortaleciéndose y expandiéndose. Los obstáculos se manifiestan como bloqueos, petrificaciones o, por el contrario, separaciones, es decir, como si el montículo se extendiera hacia los lados, donde se bloquean de nuevo nuevas zonas en otros órganos, inmovilizándolos. La sanación consiste en atraer el éter, que tiene la capacidad de regular el movimiento y generar un nuevo renacimiento. Esto se debe a que el éter tiene el poder de generar movimiento, lo que tarde o temprano despertará nueva actividad y eliminará o disolverá las causas de los puntos estancados. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario buscar activamente la causa, que también puede provenir del plano de los velos más profundos, más que el propio cuerpo terrenal. La causa también puede residir en algo ya establecido como motivo del renacimiento de ciertos tipos de radiación de viajes anteriores del alma. Sin embargo, el éter, en conexión con la llama más elevada del interior espiritual de una persona, casi siempre puede generar movimiento y, por lo tanto, renacimiento y sanación de todas las partes del cuerpo afectados por el enfriamiento y la consiguiente inmovilidad de partículas esenciales inconscientes. La capacidad de renovación que se encuentra en la esencia misma del ser inconsciente es inimaginablemente enorme para la comprensión actual de las personas. Esto también se relaciona, entre otras cosas, con la promesa de una nueva, hasta ahora desconocida,
esperanza de vida para las personas en la tierra. Tan pronto como la iluminación espiritual traiga a la tierra vibraciones más armoniosas, de las que carecen las personas en la actual efervescencia, mayor equilibrio en el flujo y el uso de todas las fuerzas que el ser inconsciente necesita para su vitalidad, la duración total de la vida humana se prolongará rápidamente. Es precisamente en este momento que la ciencia médica terrenal se asombrará de las posibilidades y capacidades que se encuentran en las partículas básicas del cuerpo humano. Para quienes ya conocen las conexiones que la ciencia actual desconoce, esto no será una sorpresa, sino una confirmación de su conocimiento. Cada día que pasa nos acercamos más a ese momento. Es solo cuestión de tiempo antes de que el conocimiento del éter se convierta en una parte inseparable de la visión humana de este mundo. Entonces llegará el momento del gran despertar, cuando las balanzas que voluntariamente se aferraron a la anterior interpretación materialista de la vida aquí caerán de la vista de muchos. El taller Efemeritis ya trabaja hoy con conocimiento que solo será aceptable para las personas con cierta temora, ya que hoy este conocimiento chocaría con el límite impenetrable de la rigidez intelectual que aún domina la mayor parte del pensamiento humano en la Tierra. Sin embargo, cualquiera que desee avanzar en su propio conocimiento más rápido que el resto de la humanidad es bienvenido a cooperar. Ya se han preparado muchas perspectivas para aportar los valiosos resultados del conocimiento sobre la creatividad y la obra permanentemente bendecida de los servidores esenciales, al igual que ocurre con el conocimiento sobre el éter y su fuerza animadora en toda la obra posterior de la creación. Para quienes realmente deseen y sean capaces de aportar lo nuevo con seriedad, la posibilidad de cooperar para materializar muchas inspiraciones está preparada para los próximos meses de este año. Estas inspiraciones son el resultado del movimiento espiritual y, sobre todo, de la apertura a la cooperación entre las personas y los servidores esenciales. Sin poder apreciarlo plenamente aún, un cambio sin precedentes en el conocimiento humano sobre todos los eventos y todos los detalles de la vida se avecinan ahora mismo. La verdad sobre la hermosa obra de la creación se encuentra en todas partes a nuestro alrededor. Y por lo tanto, aprovechemos cada día para aceptarla y reconocerla, porque es precisamente así y sólo así que nuestra conciencia espiritual crece y se fortalece en la convicción de la perfección de Dios, porque su obra es sin lagunas ni ambigüedades.